Vamos a seguir con el tema de la impugnación. El recurso principal dentro de la regulación del Código Procesal Penal de Tucumán es el recurso de apelación, considerado como un recurso ordinario porque es uno de los que permite mayor amplitud de debate. Debate en relación a cualquier agravio que surgiera en relación tanto al trámite procesal, o bien en relación a los vicios en el razonamiento de la resolución. O sea, el recurso de apelación siempre ha sido comprensivo de el análisis, la disconformidad con estos vicios y el análisis por parte del tribunal revisor de estos vicios que tienen que ver con el cómo se ha llevado a cabo el trámite. Por lo tanto, el recurso de apelación es comprensivo del recurso de nulidad, que es el recurso, digamos, más adecuado a todo aquello que tenga que ver con el trámite, y también en relación con los vicios improcedendo, y también en relación a aquellos vicios in iudicando, es decir, los vicios en la construcción del fallo. Cuando un juez elabora una sentencia, tiene que establecer los fundamentos de esa decisión, porque si no estaría cometiendo una arbitrariedad. Por lo tanto, tiene que expresar cuáles son las razones por las cuales se toma una decisión. Si es una sentencia definitiva, tendrá que expresar cuáles son las pruebas que apuntalan en algún sentido o en otro esa resolución. De otra manera, tendríamos una sentencia infundada y la arbitrariedad está castigada expresamente en la Constitución de Tucumán, en el artículo 30, si mal no recuerdo, y además forma parte de las exigencias del debido proceso dentro de nuestro esquema constitucional. Esto hace a la posibilidad de ejecutar una sentencia cuando la sentencia, digamos, no tiene ningún vicio. Con más razón, una sentencia condenatoria, una sentencia en la cual el Estado adopta una decisión relativa a la privación de la libertad de un imputado, de un condenado. Bueno, ya vimos el otro día el trámite del recurso, todo aquello que tiene que ver con la interposición, el plazo, la presentación con copias, el traslado hacia la parte contraria, la posibilidad de adhesión de alguno de los que están en la misma posición de parte en relación al recurso planteado por otro, la posibilidad de desistir del recurso que tiene cualquiera de las partes. Bueno, una vez que se produce la sustanciación, es decir, el trámite del recurso de apelación, en ese momento se tiene que celebrar una audiencia. La audiencia es el ámbito en el cual todo aquello que ha sido expresado por escrito por el apelante tiene que ser nuevamente introducido mediante un debate entre las partes. Este debate tiene que respetar las reglas de la litigación, es decir, la parte que plantea el recurso no solo debe cumplir con la carga de expresar cuáles son aquellos puntos materia de agravio, sino que también en el momento de la audiencia pueden hacer una ampliación de los fundamentos. También pueden desistir de algunos motivos que considera que si en algún momento pensaban que podían estar acreditados y ahora no, bueno, en este caso pueden desistir de esos agravios. Y se respetan las reglas de la litigación en cuanto a la introducción de prueba, se acepta la producción de prueba,
se litigan todos aquellos aspectos que tengan que ver con los agravios. Los agravios pueden incluir aspectos de la resolución del fallo, por ejemplo, que tengan que ver con la construcción del fallo, o bien, si es que se ha decidido alguna medida de coerción, también se puede incluir un agravio que tenga que ver con esa medida. Cuando se dicta una sentencia definitiva, la sentencia absolutoria o condenatoria, se establece un plazo para el dictado de la resolución por parte del Tribunal de Impugnación, que es de 10 días. En otros casos, el, el plazo es menor, ¿no? Cuando se trata de la impugnación, por ejemplo, en un incidente, se puede adoptar la resolución en 3 días o en 5 días. Eso es lo que establece el código. Bueno, en relación al carácter de, de los órganos que resuelven, el Tribunal de Impugnación en la conformación original era de 3 miembros, pero a partir de una reforma del año 2020 se aceptan jueces unipersonales. Es decir, que la función de revisión, que es importante, en tanto la revisión debe hacerse por parte de un tribunal colegiado, sobre todo en el caso de la sentencia condenatoria. Sin embargo, el Código ha entendido que en algunos casos es posible que el órgano del Tribunal de Impugnación puede ser reducido, digamos, el número de los miembros del Tribunal de Impugnación puede ser reducido a uno solo. Eso quiere decir que un solo juez, una sola persona, un solo magistrado, tiene la función de revisión completa, en lugar de que sean 3 jueces. ¿Qué puede pasar cuando el recurso es interpuesto por el fiscal o el querellante contra la sentencia definitiva y en los casos de condena? ¿Qué derecho tiene el imputado, acusado ya en el juicio, el condenado, habiéndose dictado el fallo? ¿Qué derecho tiene, qué derecho constitucional, el derecho que nace de la Constitución, tiene esta persona condenada? El derecho a que esa condena, que el acierto de la decisión condenatoria sea revisado por un tribunal anteriormente conocido como superior, hoy como tribunal revisor. Como parte de un control rutinario, ¿no? Un control común, ordinario. Tiene derecho a lo que se llama la doble conforme. Doble conforme sería la exigencia constitucional de que para que una sentencia condenatoria sea ejecutable, debe haber 2 fallos, 2 sentencias dictadas en el mismo sentido. ¿Qué pasa entonces cuando una sentencia condenatoria es apelada y
se produce la modificación o la anulación. No pasa nada. Bueno, se produce lo que se llama reenvío. Es decir, que en la etapa de control por parte del Tribunal de Impugnación, cuando se anula una sentencia por alguno de los motivos que están especificados en la ley, por contener algunos errores, vicios improcedendo o injudicando, se produce el reenvío. ¿Para qué? Para que se realice un nuevo juicio por parte de otros miembros del colegio de jueces. Obviamente no pueden intervenir quienes ya han intervenido dentro del proceso como un tribunal de sentencia. Esto hace a aquello que vimos en alguna oportunidad, que es la imparcialidad objetiva. Ningún miembro de la estructura del Poder Judicial debe intervenir en otras etapas del proceso cuando ya han intervenido antes, porque se ve afectada su imparcialidad. Bueno, si corresponde un nuevo juicio, se deberá realizar mediante lo que funciona análogamente como una audiencia de control de la acusación, nuevamente, pero ya en manos de un juez del colegio de jueces, a fin de que se examinen qué pruebas nuevas se van a sustanciar en el nuevo juicio. Si el recurso que posibilita la revisión es planteado por el imputado, en ese caso la pena que se imponga nunca podrá ser superior a la pena que ya fue impuesta en el primer juicio. Esto también sería parte de una reformatio in peius. Si hay doble absolución, ya es irrecurrible. Ya es imposible. Si el acusado fue absuelto en el primer juicio, recurre el fiscal o el querellante y se produce una nueva absolución, esa resolución, esa segunda resolución absolutoria, ya es imposible de impugnar, ya es inimpugnable. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Y no puede ir a la corte? Dependerá. Si cabe el control extraordinario y está habilitado para pedirlo por la vía del control extraordinario, puede hacerlo. Pero nosotros en este punto nos estamos asemejando al sistema anglosajón y especialmente a las reglas del juicio por jurados. Porque, a ver, el veredicto absolutorio en el sistema anglosajón normalmente es inimpugnable, porque significa que el Estado perdió y es el pueblo el que decide que el Estado no ha sostenido una acusación que permita la condena, no ha superado el estándar de la duda razonable, el indubio pro reo que sería en nuestro sistema. Por lo tanto, una vez que ha sido absuelto por el jurado popular, la sentencia se convierte en totalmente firme. Acá tenemos una nueva chance, ¿no? Pero bueno, la nueva chance es la última. Queda, por supuesto, la vía del control extraordinario, pero no como un recurso habitual, sino con todos los límites que tienen los recursos extraordinarios, que son procedentes solamente en aquellos casos contemplados y previstos en la legislación y que tienen que ver con la existencia de una errónea
interpretación o aplicación de la ley sustantivo procesal. Bueno, si procede la impugnación y el acusado está preso, bueno, inmediatamente debe ordenarse el cese de prisión. Y cuando hay absolución, extinción de la acción penal, no es necesario hacer un nuevo juicio, va a resolución directa sin reenvío. ¿Qué pasa en los casos en los cuales se produce dentro de un fallo, dentro de una resolución, se produce un vicio que tiene, un vicio que afecta a la vigencia de las normas? Vigencia de las normas sustantivas o procesales. Y acá vamos a ver un recurso que, si bien en Tucumán ha cambiado de nombre, porque en Tucumán a partir del nuevo código se llama control extraordinario, en realidad cumple las funciones de lo que era antiguamente el recurso de casación, ¿no? Este recurso nace en Francia como una forma de unificar la jurisprudencia, tenía la misión de velar o custodiar la vigencia de la ley. Acuérdense que a partir del Código Napoleón, la ley viene a ser algo inmutable que los jueces deben aplicar en la forma en la que está establecida. Bueno, el principio de legalidad nace con esta supremacía de la ley por sobre todos los otros poderes. Por lo tanto, los órganos que debían aplicarla tenían que conformarse siempre a esta vigencia de la ley y preservar de esa manera un cumplimiento mediante lo que se llamaba la función nomofiláctica, es decir, una función de limpieza de la ley, de pureza de la ley, a través de la unificación de la jurisprudencia, ¿no? Que implicaba en un comienzo la anulación de la sentencia. Anulación de la sentencia y reenvío al tribunal de origen para que dictara una nueva resolución. Bueno, esto formaba parte del imperio napoleónico, la desconfianza en los jueces, que no formaban parte de la estructura imperial, obviamente la estructura ejecutiva imperial, con todo el funcionariado. Curiosamente, la casación nace en el ámbito administrativo, ¿no? La burocracia del imperio, digamos, era tal que nace como una función de unificación de las resoluciones administrativas y después se extiende al ámbito judicial. Y no se permitía a los jueces ser intérpretes de la ley. Se les ordenaba la aplicación estricta de la ley. Por lo tanto, aquel que se apartaba, cuando un juez se apartaba de una sana interpretación de la ley prácticamente basada en su texto, sin ningún otro tipo de interpretación adicional, en ese caso, ese apartamiento posibilitaba el recurso de casación para que la ley volviera a ser, digamos, la interpretación de la ley volviera a ser uniforme, que era lo que se perseguía cierta uniformidad. Bueno, también entre nosotros la función de la casación ha sido la de evitar que haya disparidad de interpretaciones, ¿no? Muchos tribunales tienen opiniones, hasta diría yo, contrarias en relación a ciertos puntos, por ejemplo, la aplicación de una norma del Código Penal o de una ley especial del Congreso, una ley penal especial, y cuando hay una
una interpretación que no es monocorde y que es contradictoria a veces, entonces existe el recurso de casación para que un tribunal superior uniforme acomode y establezca criterios. Bueno, esta función la han cumplido entre nosotros los fallos plenarios. Fallos plenarios son aquellos que dictan los tribunales con todos los jueces en pleno. Bueno, Díaz Besoni, que es un fallo que citamos mucho en materia de medidas de coerción, es un fallo plenario de la Cámara Federal de Casación Penal. Es el plenario número 13. Tiene varios fallos plenarios. Son aquellos fallos que adoptan los tribunales superiores y que van a ser obligatorios para los inferiores de ese tribunal. Es decir, si en el orden federal, la Cámara Federal de Casación Penal establece un fallo plenario, va a ser obligatorio para todos los jueces federales. Si la Cámara Nacional de Casación Penal establece un fallo plenario, va a ser obligatorio para los jueces nacionales, es decir, aquellos jueces, los antiguos jueces ordinarios de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De la capital federal, que todavía siguen formando parte del Poder Judicial de la Nación, que ya debió ser transferido a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, esta es la forma en la que funciona el Poder Judicial en materia de revisión de fallos mediante el recurso de casación, ¿no? ¿Qué permite el recurso de casación? ¿O qué permitía en un primer momento el recurso de casación? Permitía impugnar las sentencias en materia penal, sobre todo, y todos aquellos autos procesales importantes, como los que imponen medida de coerción. Para que proceda el recurso de casación, que no es un recurso ordinario, es decir, que no siempre procede. El recurso de apelación procede siempre. Es más, es una garantía de razonabilidad del funcionamiento del Poder Judicial, el control que hagan tribunales revisores de aquellos fallos que dictan los jueces del Colegio de Jueces en Tucumán o de otros jueces inferiores. Pero hay que tener en cuenta que cuando se incorpora el juicio oral, nosotros en la estructura judicial en Tucumán, en el año 91, se sanciona el Código Procesal Penal Mixto, vigente hasta 2020, se establece el juicio público, juicio oral público y contradictorio, para realizar el debate. Como se trataba de un juicio oral y se entendía en aquel momento que la pluralidad de integración del tribunal mediante 3 jueces iba a tener un análisis más elaborado, concienzudo de la resolución, que iba a implicar un debate entre jueces formados, iba a implicar una sentencia ajustada a derecho, cosa que después no resultó así. Entonces se dijo, bueno, como este juicio ya viene bien cargado de garantías y viene bien dotado de garantías de juzgamiento, bueno, vamos a establecer solamente un control extraordinario, un control mediante el recurso de casación. Por lo tanto, durante este periodo, desde 1991 hasta el 2020, el recurso de casación fue el único recurso que tenían los condenados en la provincia de Tucumán.
Después resultó que la práctica judicial nos dio un guascazo y nos hizo ver que los jueces ni son tan buenos, ni son tan formados, ni debaten las deliberaciones, ni tampoco son gente muy formada que vaya a debatir doctrinas y que sus fallos sean dignos de ser publicados. Por el contrario, veíamos jueces que tomaban a la ligera el hecho de juzgar, se dormían en las audiencias. Bueno, esto motivó que en la reforma, esta nueva reforma, luego de 30 años de vigencia del sistema mixto, adoptara la obligación de un recurso ordinario de revisión de los fallos dictados por el Colegio de Jueces en sentencias definitivas. Sin embargo, en el orden nacional sigue estando vigente el recurso de casación. Hasta la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal. Por lo pronto, el Código Procesal Penal de la Nación, subsistente hasta nuestros días, tiene el recurso de casación como único previsto para la revisión de las sentencias condenatorias. Ahora, la doctrina no se quedó callada, digamos que los autores, sobre todo aquellos estudiosos del derecho procesal, se cuestionaron esta posibilidad de revisar las sentencias condenatorias, y en algún momento la Corte se hizo eco al dictar el fallo Casal. El fallo Casal lo dicta la Corte también como consecuencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es un fallo que exige a los jueces de casación, porque ahora vamos a ver cuáles son los requisitos del recurso de casación, ¿no? Pero Casal hace un análisis y dice, este recurso es muy pobre para asegurar el derecho al recurso establecido en los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque tiene demasiados requisitos y además procede por motivos estrictos. Y los condenados necesitan una revisión más amplia. Lo que viene a traer Casal, y nos viene a decir, este recurso de casación, que en algún momento aparecía como suficiente, hoy en día ha dejado de tener un rol de aseguramiento de las garantías del imputado, sobre todo en materia de revisión del fallo condenatorio. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales se puede interponer la casación? El primero, la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, el Código Penal. Cuando hay alguna cláusula del Código Penal que ha sido mal interpretada por el tribunal o ha sido erróneamente aplicada, y también cuando hay inobservancia de normas procesales, los códigos procesales, cuando establecen algunos requisitos bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad, siempre que se hubiera hecho lo que se llama la protesta de recurrir en casación. Estos son los casos por los cuales se puede interponer un recurso de casación. Es decir, no es como el de apelación, que cuando el imputado dice, miren, me agravio porque se me ha impuesto una pena que va más allá de la pedida por el fiscal, se me agravio porque se ha malinterpretado una prueba, me agravio. La casación establecía estos requisitos que eran bastante estrictos.
no solamente en cuanto a los motivos de este recurso, sino también en cuanto a qué resoluciones podían recurrirse por la vía de la casación. No cualquier resolución, solamente la sentencia definitiva o aquellas equiparables a definitivas. ¿Cuáles son las equiparables a definitivas? Aquellas cuyos efectos sean efectos que no se pueden remediar con la resolución del recurso. Bueno, se ha entendido que son equiparables a definitivas las sentencias o resoluciones que extinguen la acción o hacen imposible que la acción continúe, o que denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena, porque los efectos son efectos que van a incidir sobre la libertad del condenado. Entonces, toda resolución que implique privación de libertad es gravísima y por lo tanto es pasible de recurso, incluso del recurso extraordinario federal. Bueno, y en contra de las demás resoluciones, cuando el punto que haya resuelto asuma gravedad institucional. Bueno, esto de la gravedad institucional es un estándar que más o menos arbitrariamente ha manejado la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Yo he obtenido algunos fallos de corte mediante casación, invocando gravedad institucional, muchas veces por la falta de fundamentación de las sentencias, pero no es la idea, sino más bien la idea es cerrar la puerta. Este no es un recurso para todas las situaciones, es un recurso que está dirigido a atacar estos yerros, estos desvíos en la interpretación de la ley. No se admite, por lo tanto, aquellas cuestiones que tienen que ver con la prueba y con cuestiones de hecho. ¿Qué dijo el testigo? Lo que dijo el testigo y la prueba que se recibió en el juicio forma parte de la inmediación del juicio. Y es el tribunal de juicio el que está en mejores condiciones de evaluar todos aquellos temas que tienen que ver con la inmediación, con la recepción de la prueba, con el debate sobre los hechos. Entonces, no son recursos, la casación no es un recurso en el que se vayan a admitir este tipo de cuestiones que tienen que ver con la prueba o con los hechos, sino solamente lo que tiene que ver con la interpretación de las normas. ¿Se dan cuenta de por qué este recurso es un recurso extraordinario? No procede contra cualquier sentencia, solo contra las definitivas o equiparables, o bien cuando asuman gravedad institucional, y por los motivos de errónea interpretación de la ley, no por errores de juzgamiento común, no por errores en la apreciación de los vicios improcedendo o injudicando. Es un recurso extraordinario por este motivo. No es como la apelación que hoy ha vuelto a estar en el Código de Tucumán, si bien en el Código Mixto la apelación estaba solamente reservada para aquellas cuestiones que se daban durante la investigación penal preparatoria, pues teníamos una Cámara de Apelaciones, que hoy es una Cámara residual de apelaciones, y esa Cámara resolvía todas aquellas cuestiones que tenían que ver con la etapa de investigación. Pero los recursos contra la sentencia dictada en el juicio oral, el único que teníamos era el recurso de casación. Hoy volvió a implementarse un recurso ordinario
como el de apelación, precisamente a raíz de la discusión que se dio acerca de los límites del recurso de casación y de las posibilidades de defensa que permite el recurso de casación. Por ese motivo, hoy la tendencia es volver a permitir una revisión amplia del fallo y especialmente de la sentencia condenatoria. Esto lo vamos a ver enseguida a raíz del fallo Casal. Bueno, como todos los recursos, tiene requisitos de interposición, plazo, presentación de memorias por escrito, cuando se impugna la interpretación o aplicación de la ley sustantiva, el recurso permite casar, o sea, anular la sentencia y dictar una sentencia sustitutiva. Es decir, el Tribunal de Casación, que en Tucumán fue la Corte, la Corte de la provincia, la que revisaba las sentencias en las causas penales, podía dictar ya la resolución sustitutiva, porque era una cuestión de simple interpretación de la ley. Ahora, cuando se atacaba la inobservancia de las formas, bueno, ahí debía anular y reenviar para que se dictara un nuevo pronunciamiento por parte de otro tribunal. Esta concepción del recurso de casación como un recurso estricto, como un recurso extraordinario, como un recurso que no procedía en todos los casos, dio lugar a un pronunciamiento de la Corte, que fue el fallo Casal. Y este fallo, la Corte de la Nación hace todo un análisis acerca de los límites o los alcances del recurso de casación y establece una doctrina tomada de la doctrina alemana, es el agotamiento de la capacidad de revisión de los fallos, ¿no? Y nos dice, bueno, esto no, ya de por sí este recurso, que es bastante limitado, nos está poniendo cortapisas al derecho de defensa, no permite que el acusado pueda invocar que se revisen las cuestiones de hecho y de prueba, y establece que únicamente las cuestiones de derecho son aquellas que van a ser revisadas por el Tribunal de Casación, y en realidad toda cuestión de derecho hace referencia a un hecho o una prueba, y todo análisis de hecho y de prueba remite a una norma de derecho. Por lo tanto, para permitir que este recurso pueda cumplir con la función garantizadora que establecen los tratados internacionales, porque era el único recurso que tenía el condenado, entonces la Corte dijo, muchachos, hay que agotar el esfuerzo por revisar todo lo que sea revisable. Hay que agotar la capacidad de revisión. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay que escudarse en el carácter de recurso extraordinario que tiene la casación para limitar la revisión, sino que por el contrario, para que podamos cumplir con la Convención Americana y el 8.2H, que nos establece el derecho al recurso, lo que tienen que hacer los tribunales de casación es aplicar o hacer funcionar el recurso de casación como si fuera un recurso un poco más flexible, un poco más ordinario, y agotar la capacidad de revisión, capacidad de rendimiento, dicen los alemanes, con ese término raro, Leistungsfähigkeit. Y con ello
permitimos al imputado que tenga un recurso amplio que revise todas aquellas cuestiones que se pueden revisar, tanto las cuestiones de derecho como las cuestiones de hecho y de prueba. La Corte dice, no tenemos que caer en esta cuestión de cuál es el nomen juris, el nombre jurídico de las cuestiones que se expresan en los agravios. Una vez que hay agravio y el agravio trae alguna cuestión de hecho o de prueba, hay que meterse a considerarlo, a analizarlo y resolver el recurso de una manera amplia. Esta es la forma en la que se tiene que trabajar al revisar en casación. Y hace una apelación a la sana crítica racional, porque dice que no se puede aplicar sana crítica racional si empezamos a limitar el funcionamiento de la sana crítica. La única forma de aplicar sana crítica racional es unida y vuelta entre los hechos de la prueba y las normas. Eso es lo que dice la Corte. Bueno, a partir de este fallo, el recurso de casación es severamente cuestionado. Y muchos ordenamientos procesales provinciales ya incorporaron el recurso de apelación. Incorporaron un recurso ordinario. ¿Para qué? Para que el imputado pueda tener un derecho a una revisión completa de la sentencia condenatoria. Una revisión amplia que agote al máximo el análisis de todas las cuestiones que han sido materia de recurso. Y tratando de que aquellas que son derivadas de la inmediación y que solamente por ser derivadas de ese principio el tribunal de juicio sea el único que ha podido estar en contacto, y acá hay que atender uno a la fecha de Casal, año 2005. Procesos escritos en su mayoría en todas las provincias y también en el orden federal. Y como en aquel momento la inmediación del tribunal de juicio no podía ser suplida mediante un acta de debate y una sentencia escrita, lo que dice la Corte de la Nación es que, bueno, está bien, si el tribunal de juicio es el que ha estado en mejores condiciones para apreciar estas cuestiones de hecho y de prueba, bueno, prudencia con estas cuestiones. Pero hoy en día, cuando todas las audiencias se graban, ya es posible reeditar la inmediación ante el Tribunal de Casación. Ese es el tema. Bueno, acerca de la casación cada vez hay menos este debate acerca de la concepción tradicional de que las cuestiones de prueba están excluidas del recurso de casación y otra posición que es una flexibilización débil y otra que es una escéptica que dicen, bueno, la débil, las cuestiones de valoración de prueba están excluidas salvo manifiesta arbitrariedad. Es decir, que sea notoria la arbitrariedad, que el tribunal de juicio diga algo que no pasó en el debate y que esto surja, por ejemplo, del acta o de la misma sentencia. Y una concepción escéptica acerca de la función de la casación que nos dice que las cuestiones de hecho y de derecho no se pueden distinguir y que esta es la postura de Casal. La Corte acoge en este fallo esta concepción porque dice cuando sea posible que el tribunal que resuelve la casación pueda revisar cuestiones de hecho vinculadas a las cuestiones de derecho, lo haga, ¿no? Y que no pase por alto escudándose en el carácter extraordinario que tiene este recurso. Y les recuerdo,
Este recurso sigue vigente en el orden nacional y federal. O sea, para todo lo que es la justicia federal en las provincias y la justicia nacional de la ciudad autónoma. ¿Qué tenemos en el nuevo Código Procesal de Tucumán? Tenemos un recurso que es el control extraordinario, que es bien parecido a la casación. Y lo resuelve la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. ¿Cuándo procede? Cuando se discuta la validez constitucional de una ley. Cuando procedan aquellos casos, el recurso extraordinario federal. Cuando la sentencia dictada por el Tribunal de Impugnación sea contradictoria con la propia jurisprudencia previa de este tribunal. Y para este recurso rigen las reglas de la impugnación ordinaria, es decir, todo aquello que tiene que ver con el trámite, y la resolución que se dicta por la Corte lo es hasta dentro de 30 días. Bueno, esto es el recurso más extraordinario que tiene la provincia de Tucumán en materia penal. Un recurso a la Corte Suprema de Tucumán que procede por estos motivos, también estrictos, también motivos bastante propios de la casación, la validez constitucional de una ley, aquellos supuestos de procedencia del recurso extraordinario federal, y esto hace que se trate de un recurso bastante limitado, ¿no? Bueno, y también cuando la jurisprudencia del Tribunal de Impugnación sea errática o contradictoria, y aquí sí tendría una función de unificación de jurisprudencia. Estos serían como una especie de fallo plenario que dictaría la Corte de Tucumán, que sería obligatorio para todas las salas, no hablemos de salas porque ya se integran de manera libre los colegios de impugnación, el de la capital y el de Concepción, ¿no? Estos son los dos colegios o tribunales de impugnación que tiene la provincia de Tucumán, y como se integran no siempre con los mismos jueces, es válido para unificar la jurisprudencia digamos, de todos estos colegios con las distintas integraciones que tengan en los diferentes juicios. ¿Qué pasa cuando es denegado un recurso por parte de un tribunal? Bueno, siempre hemos tenido un recurso llamado recurso de queja. La queja es la forma en la que la parte afectada por la denegación de un recurso plantea una protesta ante el tribunal competente para resolver ese recurso. Esto lo van a ver en el orden civil mucho en Tucumán. Por ejemplo, un juez civil y comercial dicta una resolución. Entonces nosotros planteamos un recurso de apelación. El juez nos deniega, y nos deniega mal. Nos deniega y dice, no, por no tratarse de una providencia apelable, no ha lugar. Y nosotros entendemos que es apelable porque ha habido sustanciación, por ejemplo. Entonces decimos, no, esto es pasible del recurso de apelación. Entonces planteamos la queja directamente ante el tribunal que entendemos que es el competente, o sea, la Cámara de Apelación. Bueno, la queja por denegación indebida de un recurso ordinario nos permite plantearla ante el tribunal en el plazo de 5 días, ampliado por 3 días más cuando el asiento del tribunal es distinto al lugar donde está el colegio de jueces, por ejemplo, y se debe hacer la remisión de los antecedentes. Bueno, en materia de proceso escrito civil todavía era más engorroso el trámite porque el Tribunal de Apelación
mandaba a pedir las actuaciones, mandaba al juez inferior a pedir las actuaciones, tenían que mandar el expediente. Bueno, una vez que estaba el expediente en el tribunal, en la Cámara de Apelación, recién ahí se analizaba el recurso y se lo resolvía. Si es rechazada la queja, lo que se hace es devolver las actuaciones. Si se concede la queja, si se hace lugar a la queja, lo que ocurre es que se abre el recurso que ha sido mal denegado. Y obviamente cuando se abre el recurso tiene que transitar por todos los pasos de una apelación común. Bueno, estos son los recursos para terminar con las vías de impugnación en Tucumán. Vamos a ver el de revisión, que no es específicamente un recurso, sino que es más bien una acción. Es una acción porque no procede dentro de un proceso, porque ya se ha dictado, ese proceso ya ha concluido. Es una acción autónoma, porque se dicta contra las sentencias firmes. Y cuando hay una sentencia firme, el proceso ya ha concluido. Una sentencia está firme cuando ya es inimpugnable, ya no es pasible de revisión, ya no se puede interponer ningún recurso contra esa sentencia. Pero supongamos que se ha dictado un fallo condenatorio y al cabo de una vez que se plantearon todos los recursos y se resolvieron, la sentencia quedó firme. Pero es posible aún, sobre todo para los condenados, una nueva revisión en supuestos que son también estrictos. La acción de revisión no procede por cualquier motivo, no es una nueva apelación, no, la vía recursiva ya está agotada. La acción de revisión lo que trata de hacer, el objetivo de esta acción, es revisar un fallo firme. ¿Cuándo? Cuando haya sido dictado con dolo, por ejemplo, cuando sea contradictoria con otra sentencia, cuando se haya basado en prueba falsa, por ejemplo, una prueba documental que ha sido redarguida de falsedad y en juicio civil se ha probado la falsedad de esa prueba, cuando se dicta mediante el cohecho o el prevaricato del juez, cuando surgen nuevos elementos de prueba que contradicen lo resuelto, o bien cuando se ha dictado una ley más benigna o hay una jurisprudencia más benigna o más favorable a la aplicación de la pena derivada que está cumpliendo el condenado. En todos estos casos es posible producir la acción de revisión. Esto para que haya una nueva instancia de justicia de parte de aquella persona que ha sido condenada. Es un recurso o es una acción que se puede reiterar por motivos distintos. Es decir, si yo la planteo por contradicción con otro fallo, es rechazada, pero después consigo la declaración de falsedad del documento en base al cual me condenaron, bueno, también sería procedente la acción de revisión. ¿Quién puede pedirla? El acusado o su defensor, el fiscal a favor del condenado o los derechohabientes, es decir, los sucesores del condenado. ¿Qué tribunal es competente? La Corte Suprema Provincial. Se interpone fundado, es decir, expresando los agravios
todos los fundamentos del recurso con copia de la sentencia que se impugna y rigen las reglas ordinarias de las impugnaciones en el trámite. Bueno, ahora hay que ver el recurso extraordinario federal. Este recurso es un recurso que surge de la Ley 48, que es una de las primeras leyes de organización de nuestra justicia federal. Tiene como antecedente un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1803. Nuestra Ley 48 es, creo que de 1864, 60 años después. Este fallo, que es Marbury versus Madison, lo deben haber estudiado en Derecho Constitucional, fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, establece que si una ley es contraria a la Constitución, o sea, hay conflicto entre la ley y la Constitución, que obligue a desestimar una u otra, la Corte tiene que determinar cuál es el derecho aplicable, porque es una función esencial de la jurisdicción y además porque la Corte es el último intérprete en materia constitucional dentro de nuestra organización judicial. Bueno, nosotros tenemos un control difuso de constitucionalidad. No tenemos un tribunal constitucional como lo tiene España, por ejemplo. En nuestro sistema, todos los jueces están revestidos de la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Pero el problema es que cuando existe una discusión que no es la constitucionalidad de una norma, sino la interpretación acerca de la constitucionalidad, ese control está reservado a la Corte Suprema. Es decir, que la Corte Suprema ha sido establecida como órgano superior que tiene entre sus competencias la de unificar la jurisprudencia constitucional y unificar la interpretación constitucional de todos los fallos, de todos los fallos de las provincias y los tribunales federales. Bueno, es lo que está establecido en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, porque este control por la vía del recurso extraordinario surge del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el artículo 256, que está establecido como apelación extraordinaria ante la Corte Suprema en materia federal y que también es posible de introducir contra las decisiones de las cortes superiores tribunales de las provincias. Cuando una corte o superior tribunal de una provincia dicta un fallo, ese fallo todavía es revisable por la vía del recurso extraordinario federal, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la Ley 48. ¿Qué dice la Ley 48? Que una vez que se deduce un juicio ante los tribunales de una provincia, será sentenciado y fenecido, terminado en jurisdicción provincial. Solo se puede apelar a la Corte Suprema contra las sentencias definitivas en estos casos. Y aquí viene una enumeración. Cuando se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la nación y la decisión ha sido contraria a su validez. ¿Qué es una autoridad ejercida en nombre de la nación?
Y bueno, una norma dictada, por ejemplo, por un interventor federal en una provincia, o una norma dictada por una autoridad federal en materia sanitaria, por ejemplo, ¿no? Este es uno de los casos. ¿Qué otro caso? Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de una provincia, o sea, estamos hablando de normas provinciales, se hayan cuestionado porque son inconstitucionales, de acuerdo a la Constitución Nacional, a los tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido favorable a la validez de la norma provincial. En ese caso, a ver, tenemos un montón de materias en las cuales las cortes provinciales dicen, no, 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 acá esta norma es válida, es constitucional, y después, planteado el recurso extraordinario, la Corte Nacional dice, no, señores, usted acá ha violado la interpretación constitucional por estos motivos. ¿Mm? Otro supuesto, cuando la inteligencia de alguna, la inteligencia o interpretación de la Constitución, de un tratado o una ley del Congreso o una comisión ejercida en nombre de autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en esa cláusula y haya sido materia de litigio, es decir, que haya sido controvertida en ese juicio. Esto, en primer lugar, tiene que ver con la existencia de una causa. Causa en el sentido del artículo 116 de la Constitución Nacional. Tiene que haber un conflicto. Causa en este sentido es controversia, es debate, es conflicto. Bueno, esto implica la posibilidad de que todas las resoluciones dictadas por las autoridades provinciales sean revisables por la vía del recurso extraordinario federal. Es federal porque procede contra las sentencias dictadas por la máxima autoridad provincial. Y es en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación un recurso ordinario ante un recurso extraordinario ante una apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en todos aquellos juicios de naturaleza federal. Ya la competencia federal ha determinado la exclusión por la materia de determinados asuntos. Entonces, dentro de la competencia federal, este recurso está contemplado dentro del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como un recurso de apelación extraordinaria ante la Corte Suprema. O sea, que nosotros tenemos la vía recursiva en materia federal, tenemos las sentencias dictadas por los jueces federales, la apelación ante las cámaras federales con asiento en las provincias. Recuerden que no todas las provincias tienen una cámara federal. La Cámara Federal de Tucumán abarca Catamarca y Santiago del Estero. La de Salta, Salta y Jujuy. Córdoba y La Rioja. Bueno, así está distribuido el mapa de las cámaras federales. Pero los recursos en las provincias en materia federal son sustanciados ante las cámaras federales con asiento en las provincias. Y después de la apelación ordinaria ante la Cámara Federal, cabe todavía la apelación extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contemplada como un recurso más dentro del Código Civil Comercial de la Nación. Para los recursos contra sentencias dictadas en las provincias está el recurso extraordinario federal. No sé si se les hace un merengue,
Pero bueno, algún día, cuando analicen un poco la estructura judicial y los recursos, se les va a aclarar un poco la mente. No estaría de más que lo hagan de nuevo, revisar, porque además, ahora cuando tengan que resolver un caso, van a tener que resolver la competencia, ¿no? No viene fácil la cosa, porque primero, cuando viene el cliente y nos dice, mira lo que pasó, tengo esta citación, y bueno, empezamos a analizar, che, ¿quién es competente? ¿Mm? Entonces, revisen estos temas que ya vimos alguna vez, porque son temas que van a tener que utilizar cuando resuelvan un caso. Bueno, acá les dejo un cuadrito con los requisitos comunes del recurso extraordinario federal. ¿Cuáles son comunes? Que venga de un tribunal de justicia, que haya una causa concreta, es decir, un juicio, que la cuestión sea justiciable y no política, que el recurrente tenga agravios actuales importantes y trascendentes. Son requisitos propios del recurso extraordinario federal. Primero, que haya una cuestión federal, es decir, una de estas previstas en la Ley 48. Que la cuestión federal que se invoca tenga relación directa con el juicio. Que la sentencia que se apela mediante el recurso extraordinario federal haya resuelto la cuestión federal en contra. Que se trate de una sentencia definitiva y que además provenga de lo que se llama el superior tribunal de la causa. ¿Cuáles son superiores tribunales de la causa? Las cortes provinciales o superiores tribunales de justicia provinciales y las cámaras federales de apelación. Esos son superior tribunal de una causa. Eso es un requisito, porque no cualquier sentencia es revisable por la vía del recurso extraordinario, salvo por la vía del per saltum. Bueno, ¿qué requisitos formales tiene el recurso extraordinario federal? En primer lugar, hay que hacer reserva del recurso, es decir, que cuando aparece la cuestión que se va a debatir, yo haga la introducción de la cuestión federal. Por ejemplo, me llega una citación con una sentencia, una notificación con una sentencia, y yo voy y digo, pero ¿cómo una sentencia si nunca me notificaron? Entonces revisamos y vemos que la notificación está mal hecha. ¿Qué hay acá? Violación del derecho de defensa, porque no tuve oportunidad de defenderme, de ser oído. ¿Es constitucional? Por supuesto. Es un tema constitucional. Entonces, si aquí se plantea, cuando yo recurro a esta sentencia o planteo la nulidad de la sentencia y digo, esta sentencia es nula porque viola un derecho constitucional, yo ahí tengo que introducir la cuestión federal. Esa introducción tiene que ser oportuna, es decir, en el momento en que surge la cuestión federal. Que el recurrente tenga legitimación y además respetar el plazo y la forma de interposición. 10 días es el plazo común del recurso extraordinario federal, y en materia de formalidades hay una acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la acordada 4 del año 2007, que ha establecido un límite máximo de 20 páginas con letra Arial 12. ¿Para qué? Para evitar. Yo he visto recursos extraordinarios federales planteados por profesores de la facultad, en algunos casos, que tenían 5.000 páginas. O sea, a ver, para plantear un recurso,
con 50 páginas cometiendo grandes excesos y citando muchísima jurisprudencia, pero estos habían transcripto libros enteros. Bueno, para evitar esos desvíos, la Corte estableció en la acordada 4 un límite de 20 páginas en tamaño A4 con interlineado 1,5 letra Arial 12. Es decir, tenés que limitarte y tenés 20 páginas para escribir y tenés que seleccionar los argumentos, los fundamentos, las cuestiones que vas a plantear para que la Corte los resuelva. Porque la verdad que había, bueno, para empezar estábamos exterminando los bosques para hacer papel. O sea, esto, imagínense ustedes el edificio de la Corte con toda esa cantidad de expedientes que tenían, sí, 20 cuerpos o más. Bueno, la Corte estableció límites en esta acordada que tienen que ser respetados bajo pena de inadmisibilidad. Si no se cumplen con estos requisitos, se rechaza el recurso por cuestiones formales. Bueno, y además el depósito de una suma de dinero que se debe depositar en el momento de plantear el recurso o bien invocar beneficio para litigar sin gastos en caso de que uno no tenga los medios. Bueno, todas son cosas hechas o predispuestas para desalentar a los recurrentes, porque si uno pierde, si le deniegan el recurso, uno pierde el depósito y ese depósito de dinero va a la biblioteca del Poder Judicial. Entonces, como a veces suelen ser sumas importantes, uno muchas veces no se arriesga a perderlas. Bueno, y nos queda ver el per saltum. ¿Qué es el per saltum? No es un recurso previsto por la legislación, pero es un mecanismo que le permite a la Corte decidir de manera discrecional en qué casos puede establecer una revisión jerárquica de una sentencia. Normalmente cuando estas cuestiones que trata la sentencia revisten interés constitucional. Por ejemplo, cuestiones procesales cuestiones que tienen que ver con afectación de intereses propios de la comunidad, cuestiones que conmueven los principios del sistema republicano de gobierno, problemas de desobediencia a una autoridad constituida. O sea, tiene que ser grave para que se abra por la vía del per saltum una causa para que la Corte Suprema de la Nación resuelva esa cuestión. Además, por tratarse de una revisión muy limitada, muchas veces se prefiere ir por la vía normal del recurso extraordinario, para evitar que la Corte haga un tratamiento o un rechazo in limine de la cuestión, ¿no? Pero normalmente algunas organizaciones no gubernamentales o asociaciones de la sociedad civil plantean la necesidad de que la Corte se aboque a entender, por ejemplo, casos en los cuales hay un interés en materia ambiental, ¿no? De repente vamos al juez federal, le hacemos un planteo, el juez federal nos deniega, justo viene una minera que nos va a contaminar todos los ríos. Bueno, a lo mejor para evitar el trámite engorroso de la instancia ante la Cámara de Apelaciones, la Corte puede abocarse por vía del per saltum. En materia de recurso extraordinario, aparte de estos motivos establecidos en la Ley 48, tenemos también una elaboración jurisprudencial de la Corte de la Nación
que es la doctrina de la arbitrariedad. Es decir, es una causa más de apertura del recurso extraordinario federal. Es decir, que además de las causas previstas en, en la ley 48, también se puede invocar la doctrina de la arbitrariedad para que el recurso sea tratado por la Corte. Hacemos un pequeñísimo break y volvemos en unos 5 minutos. Gracias.
Bueno, continuamos con el tema de la doctrina de la arbitrariedad elaborada por la Corte para permitir la apertura del recurso extraordinario. Bueno, esta doctrina viene a raíz de la violación del derecho de defensa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque cuando el vicio en materia federal no aparece sino en oportunidad de dictarse la sentencia, es decir, la cuestión federal no apareció durante el trámite del juicio, sino que de repente, con la sentencia definitiva dictada por una corte o superior tribunal de provincia, se produce la afectación del derecho de defensa por la arbitrariedad que encierra ese fallo. Entonces, la Corte dijo, bueno, vamos a abrir excepcionalmente este recurso porque tenemos una sentencia arbitraria, una sentencia y ha configurado la doctrina de la arbitrariedad estableciendo que, por ejemplo, son arbitrarios aquellos fallos que dan por probados hechos contrapuestos, que se excluyen, cuando se dan por acreditados hechos inciertos, o cuando se exige que se invierta la carga de la prueba. Esas son sentencias arbitrarias. Cuando la fundamentación de la sentencia es insuficiente, cuando es ambigua, cuando utiliza argumentos anfibológicos, es decir, que dan lugar a interpretaciones dispares, cuando la sentencia es contradictoria con los hechos de la causa, cuando tiene defectos en relación al principio de congruencia. Estas son caracterizaciones que ha hecho la Corte de la doctrina de la arbitrariedad. Y esto ha permitido a la Corte dictar algunos fallos en algunos procesos. El problema para la Corte es que después la doctrina de la arbitrariedad se ha invocado en forma absolutamente masiva. ¿Por qué? Porque es un requisito que establece la Corte para que proceda el recurso extraordinario federal. Entonces, con el mismo requisito establecido por la Corte, se ha dado lugar a una masificación del recurso extraordinario. Y hoy lo invoca todo el mundo, porque es lo normal que las sentencias de las Cortes provinciales sean defectuosas y muchas veces arbitrarias. Entonces, esto ha dado lugar a un abuso de la doctrina de la arbitrariedad que, bueno, ha tratado de ser limitada mediante la acordada 4 del 2007. ¿Mm? ¿Qué es el certiorari? El certiorari es un instituto del sistema judicial de Estados Unidos que implica el rechazo in limine de un recurso extraordinario directamente, permitiéndole a la Corte no entrar a tratar el recurso si es que no se han cumplido determinados requisitos formales, requisitos de admisibilidad. Nosotros en nuestro país hemos adoptado el certiorari en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Le permite a la Corte inhabilitar la instancia federal, pero sin dar fundamentos. Es decir, que la Corte, invocando el artículo 280 del Código Procesal Penal de la Nación, Civil de la Nación, directamente puede rechazar el recurso de manera discrecional. ¿Para qué? Para no tratar todas las causas, para hacer una selección de los temas realmente importantes para el sistema judicial argentino, cuando no hay cumplidos los requisitos de la invocación de los agravios, o porque se trata de cuestiones que solamente afectan el interés del recurrente,
que no tienen ninguna trascendencia social. Esto ha sido utilizado por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país para declarar inadmisible un recurso extraordinario cuando no se acredita el cumplimiento de las exigencias que prevé el artículo 280 del Código Procesal o del Acordado 4 del 2007. Bueno, con esto estamos terminando el tema de las vías de impugnación. Yo les voy bueno, acá tienen digamos, el detalle del Acordado 4, leanla, porque es bastante regulado, bastante minuciosamente regulado el tema de la interposición del recurso, más o menos ya les he comentado, acá lo tienen, pero bueno, acá estamos llegando al final de todo lo que es el tema de las vías de impugnación en el proceso penal. Vamos a tratar de ver un tema que es el último tema del programa, que habitualmente nunca se lo ha dado, y es el tema que tiene que ver con la ejecución penal. Es como si se hubiera excluido del ámbito de la vigencia del derecho penal a todo aquello que tiene que ver con la ejecución penal. Y nosotros tenemos en nuestro sistema procesal penal códigos que regulan bastante minuciosamente todo el proceso penal desde el momento en que se promueve la acción hasta el momento en que se dicta la sentencia condenatoria y se establece la pena. A partir del momento en que se establece la pena, entra el condenado a cumplir la pena impuesta en establecimientos carcelarios y a partir de ahí hay una suerte de administrativización. Hubo, y quedan por suerte cada vez menos lugares, pero sí hubo una administrativización de la ejecución penal. La ley penitenciaria, una antigua ley penitenciaria de nuestro país, establecía prácticamente un control administrativo de la ejecución de la pena privativa de libertad. Con la sanción de la ley 24660, que consagra el control judicial permanente de la ejecución penal y pone fin a esta discusión, dejando en manos de un juez, de una autoridad judicial, el control de todas las etapas de la ejecución de la pena. Recordemos que la determinación de la pena se hace en el juicio como consecuencia de una acusación concreta. El pedido fiscal de imposición de la pena es el que le pone un límite al tribunal. Hay un fallo de la Corte de la Nación, que es Amodio, que establece claramente que en función del principio acusatorio, el pedido de pena que hace el fiscal funciona como un límite para el tribunal, el cual no se puede exceder imponiendo una pena más grave que la que haya solicitado el titular de la acción penal. Pero lo interesante es que hubo una discusión, no solo en la doctrina, sino también en los integrantes de diferentes tribunales de nuestro país, acerca de si la etapa de ejecución de la pena era una etapa judicial o administrativa. Bueno, ha triunfado la visión jurisdiccional que le asigna a los jueces de ejecución, que muchas veces son jueces creados para resolver las cuestiones de la ejecución. Pero en muchos otros casos, dependiendo de la organización judicial de cada provincia, los jueces de ejecución son aquellos que han dictado la sentencia.
En materia federal no tenemos en las provincias jueces de ejecución y son los tribunales orales federales los encargados de vigilar y resolver todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la ejecución de la pena. Hoy en día no se discute prácticamente que hay una necesidad de que el principio acusatorio también esté presente en la ejecución. Y no solo el acusatorio, sino también el adversarial, no solo mediante la intervención de las partes, la intervención del fiscal en todos los incidentes de ejecución, sino también la necesidad de que haya litigación acerca de las cuestiones que se ventilan a estos incidentes, ¿no? No solo se le acepta al fiscal promover incidentes de ejecución, también puede promover aquellos que tienen que ver con intereses del imputado. También es parte en los incidentes que promueve el imputado su defensa. ¿Y cuál es el objetivo de que el acusatorio esté extendido a la etapa de ejecución penal? Garantizar que haya contradicción. ¿Por qué? Porque cuando hay contradicción hay mejor calidad de las decisiones judiciales. Si no se cumple con la exigencia de la contradicción en los incidentes de ejecución y no participa el fiscal, se provocará la nulidad de ese incidente. El tema es que hay poco desarrollo doctrinario, la legislación es más bien escueta, los fallos, hay, digamos, algunos fallos importantes en materia de ejecución. Romero Cacharán es un fallo de la Corte de la Nación del 2005 que estableció claramente que los temas de ejecución penal son temas que deben ser revisados por los jueces. No son instancias administrativas que resuelve el director de la cárcel. Es el proceso penal, es una etapa más del proceso penal y como tal tiene el acusado, el condenado, tiene todas las garantías constitucionales vigentes. Por lo tanto, que el Ministerio Público cumpla con la función requirente que establece el artículo 120 de la Constitución Nacional implica que hay contradicción. No va a ser solamente el interés del director de la cárcel, el Estado también va a estar representado en la figura del fiscal. El fiscal representa el interés del Estado en que la ejecución se cumpla de manera legal, de la forma en la que está prevista en la ley. Y uno de los argumentos que se utilizaban para negar la participación del fiscal en los incidentes de ejecución era de que ya no había acción penal, porque ya se había cumplido el objetivo de la acción penal con la imposición de la pena. Pero no es así. El rol del Ministerio Público continúa presente porque también tiene interés el Estado en debatir, en oponerse. Por ejemplo, un penado solicita el régimen de salidas transitorias. Entonces, el fiscal revisa y de acuerdo a los pasos previstos en la ley de ejecución, no está esta persona en condiciones de acceder al régimen de salidas transitorias. Entonces, hay un interés del Estado en que se cumpla la legislación, por lo tanto, el fiscal puede tener un rol dentro de los incidentes en los que se debaten estos temas y cumpliendo con esa función requirente, establece el interés del Estado y además permite que haya respeto por las garantías del condenado y además limita el accionar de los jueces, porque la función del fiscal es requerir y poner con sus requerimientos límites a los jueces. Así que la actuación del Ministerio Público Fiscal durante la ejecución penal es importante
Y sobre todo es importante porque el condenado pierde algunos derechos, no los personalísimos, no pierde la patria potestad, no pierde los derechos derivados de las relaciones de familia, la patria potestad, salvo que sea un caso de afectación de un derecho de los hijos. En esos casos sí, pero en general los condenados mantienen sus derechos y pierden algunas capacidades. Tienen el derecho al voto, por ejemplo. Ahora vimos cómo votaron, el 70% de los presos votó por Massa. Bueno, no se le terminan todos los derechos a los condenados. Tienen derecho al voto, al sufragio activo, no pasivo, no pueden ser candidatos a cargos públicos, pero sin embargo tienen el derecho al sufragio activo. Tienen las garantías de imparcialidad, debido proceso, tienen derecho al recurso, todas las garantías que son tutelares de derechos constitucionales y derechos humanos propios de toda persona, los tienen los condenados. Por lo tanto, el favorecimiento de la contradicción, el favorecimiento de la litigación en la etapa de ejecución penal es muy importante para garantizar estos derechos. Bueno, y al condenado le permiten defenderse de la modalidad que el Estado pretende para la ejecución de la pena. Hace unos años publicaron en una organización no gubernamental de Buenos Aires el manual para defenderse de la cárcel, donde le explicaban a todos los condenados, digamos, la forma en la que ellos podían promover incidentes, los derechos que tenían de conocer la etapa en la que estaban dentro del régimen progresivo establecido en la ley de ejecución penal, la forma en la que podían hacer peticiones, que podían solicitar acciones de habeas corpus en determinados casos. Bueno, todo esto es derivado del carácter jurisdiccional que tiene la ejecución penal. Y en ese sentido el fallo Romero Cacharane de la Corte, que establece muy claramente la facultad jurisdiccional de decir, de establecer los derechos de los condenados. Hay sistemas de jueces de ejecución que son órganos especializados. Tucumán tenía dos, yo no sé si ha cubierto, porque fue removido por juicio político uno de los jueces de ejecución. No sé si está designado ya el juez subrogante o el juez de ejecución número 2, pero tenía dos jueces de ejecución, uno en Concepción, uno en Tucumán, órgano especializado porque su competencia abarcaba todas las cuestiones relativas a la ejecución penal, aunque todavía subsiste el sistema de la ejecución, el control de la ejecución en manos del tribunal que dictó la sentencia, ¿no? Esto en muchos casos suele ser un desvío. Muchas veces los tribunales orales federales se tienen que hacer cargo de la resolución de los incidentes, lo cual ya provoca bastante recarga de tareas, pero bueno, Tucumán tiene una competencia que está contemplada como artículo 35 bis de la Ley Orgánica de Tribunales y establece cuáles son las cuestiones en las que puede entender y conocer el juez de ejecución, las relativas a la ejecución de la pena, la libertad condicional, cuestiones de garantías constitucionales de las personas imputadas o procesadas o condenadas, cuestiones que se suscitan en la etapa de ejecución, por ejemplo, la imposición de una sanción disciplinaria contra un recluso por parte de la autoridad penitenciaria, la aplicación de medidas de seguridad, el régimen de libertad asistida, libertad condicionada, semilibertad, la extinción de la pena, bueno, toda una gama de cuestiones en las cuales el juez de ejecución es competente.
el nuevo Código Procesal Penal regula las cuestiones de la ejecución y establece que deben tomarse estas decisiones en audiencias. Se establecen los deberes del juez de ejecución, cuál es la intervención que va a tener en las cuestiones que tienen que ver con la suspensión del proceso a prueba, por ejemplo, el control de las reglas de conducta que se imponen en la sentencia que acepta la suspensión del proceso a prueba. En estos casos interviene el juez de ejecución, o bien cuando se debe ejecutar la multa que ha sido impuesta como pena principal o accesoria. En esos casos la ejecuta el Ministerio Público Fiscal mediante el procedimiento establecido para las ejecuciones en materia civil. ¿Cómo bajo qué modalidad se aplica la pena de inhabilitación cuando es absoluta, cuando es especial o cuando es accesoria? ¿Cómo se ejecutan? Bueno, si la sentencia es de ejecución condicional, es decir, que la pena privativa de libertad tiene prevista una pena de hasta 3 años, o que permiten, o que el mínimo de la pena permite una aplicación de hasta 3 años de pena privativa de libertad, en esos casos en los cuales la ejecución va a ser condicional, la Oficina de Gestión de Audiencias, cuando la sentencia está firme, practica el cómputo de los plazos de la condena. ¿Por qué es importante el plazo de condena? En primer lugar, porque los efectos de la pena se borran a los 8 años de dictada la pena, y de cumplida la pena. Entonces, eso puede tener incidencia para futuras suspensiones del proceso a prueba o para la celebración de acuerdos abreviados. Entonces, hay que practicar un cómputo. Eso lo practica la Oficina de Gestión de Audiencias. El Código Procesal establece que todas las cuestiones van a tramitar por la vía de incidentes de ejecución. ¿Qué pasa cuando el condenado, después de haber transitado el juicio, todavía está en libertad? Estuvo en libertad hasta que la pena estuvo firme. ¿Qué pasa cuando el imputado está en libertad y no se presenta al llamado que hace el tribunal de ejecución? Bueno, la posibilidad de emitir una orden de captura, la posibilidad también de diferir la ejecución en caso de que sea una mujer embarazada o que tenga un niño menor de edad, que además son pautas contempladas en la Ley de Ejecución Penal en el artículo 10, ¿no? Tiene un niño menor de 1 año que está en periodo de lactancia, por ejemplo, o cuando la mujer esté embarazada, se puede diferir el comienzo de la ejecución de la pena. Y también aquellos casos en los cuales hay una enfermedad grave, ¿no? Enfermedades como el HIV, cáncer terminal o alguna otra que tenga una gravedad y que su tratamiento sea un tratamiento dificultoso dentro de una institución penitenciaria. También entiende el juez de ejecución penal en la unificación de penas o condenas. Esto normalmente es una tarea que practican los tribunales de juicio. Cuando un tribunal ha dictado una sentencia condenatoria y después hay otro juicio por un delito cometido antes de la sentencia anterior, pero que no había sido sentenciado, o después de la sentencia anterior y ya está en etapa de juicio, bueno, este tribunal es el que debe hacer la unificación de penas. ¿Por qué? Porque el Código Penal establece que cuando se cometen 2 delitos y no están prescriptas las acciones o las penas, se deben aplicar las reglas del concurso real. Entonces se debe unificar la pena. Bueno, si no lo hizo el tribunal de juicio, es el
juez de ejecución el que debe practicar la unificación de penas o condenas. Por ejemplo, también tiene que actuar en los incidentes de libertad condicional, verificando que se hayan cumplido todas las condiciones que rigen para los penados en la ley de ejecución penal, aquellos casos en los cuales procede la revocación de algún beneficio establecido en la ley de ejecución penal, el control del patronato de liberados, porque una vez que un penado vuelve al medio libre, una vez que está en libertad, no deja de ser controlado, pero nada más que este control pasa a otro ente administrativo, que es el patronato de liberados. Yo creo que tendría que haber una oficina especializada de control de la ejecución, porque son tareas que deben estar normalmente bajo control judicial. Y finalmente, la cuestión de la revisión de todas las decisiones adoptadas durante la ejecución penal que se hacen por la vía del recurso de apelación, y el órgano competente para resolverlas es el Tribunal de Impugnación. Bueno, señoras y señores, con esto terminamos el programa. Yo les propongo, no sé si voy a tener tiempo mañana, pero si no, el sábado o el lunes, que es feriado, para tener una sesión en la cual vamos a ver cómo están preparados para el parcial. Sábado mejor. Bueno, vamos a ver, de acuerdo a lo que diga el profesor. Ustedes proponen y yo mando. Bien. Bueno, quedamos, yo les comunico por medio del aula, les mando un mensajito y nos estaremos viendo sábado o lunes. Bien, Profe, profesor. muchísimas gracias. No, no hay nada que agradecer. Que anden bien.